Buenas noches, comenzamos con esta semana 4 de este maravilloso módulo 4, textos y visiones del mundo. Semana 4, semana de integración. Pues bien, ¿cómo les fue en sus actividades integradoras de esta semana 3 que transcurrió? Ya noté que hay estudiantes que están más tranquilos, ya se van adaptando a las lecturas. Sí, vaya, lo más complicado es habituarse a un texto, no solo a un tema concreto, sino a los temas que sean, pero habituarse a leer, eso es lo más pesado. Ya una vez de que vamos tomando este hábito, esta costumbre, ya lo demás ya es más sencillo, pero pues sí, cuesta bastante. Hay que organizar nuestros tiempos, nuestras mentes, principalmente porque en muchas ocasiones no estamos preparados para absorber lo que nos puede proporcionar un texto. Quizá hay ocasiones en que no nos interesaba, no queríamos aprender eso, por eso no lo habíamos leído. Pero una vez que lo leímos, nos puede dar una perspectiva, otra perspectiva muy distinta a cómo nos encontrábamos en ese preciso momento. Perspectivas como cuáles: nos puede causar alegría, nos puede causar llanto, nos puede causar depresión, melancolía, muchas cosas. El texto en sí no es lo importante, sino lo que transmite con base en lo que el autor desarrolló de sus vivencias y de lo que aprendió en sus experiencias. Bien, veamos hace unos instantes los tópicos a tratar en esta sesión. Ya la última, ya se acabó el módulo. ¿Qué vamos a realizar de actividades en esta semana? Bueno, actividades integradoras, pues principalmente el proyecto integrador y el foro de integración de semana 4. Así es. Como sugerencias, ya esta semana 3 que transcurrió, como les comentaba, noté más soltura en la explicación, en la interpretación de temas, en la resolución de algún conflicto en la lectura, poder ubicar algo concretamente en la lectura de Aristófanes, transportarlo a nuestra época actual y qué nos puede aportar a nuestras vidas acerca de todo eso que rodea ese contexto. Por ahí hubo algunos estudiantes que fueron pocos, que sí les pedí, cuando hagan una adaptación, el texto, al menos los nombres deben quedar intactos. El contexto se puede modificar, claro, lo pueden hacer en una nave espacial, en la Edad Media, en donde sea, pero siempre y cuando los nombres queden intactos. Se podrían modificar nombres, sí, se podrían, pero tendrá que ser más coercitivo, que las circunstancias sean exactamente las mismas a pesar de que sean en otro tiempo. De lo contrario, si se modifican nombres, si se modifican circunstancias, se modifica periodo, entonces ya no es la misma historia, ya no es adaptación, entonces ya es algo más, ya no es lo que pensábamos hacer. Entonces, para evitar eso, en posteriores módulos, tomen esto en cuenta, por favor. Los archivos, nuevamente les pido nombren los archivos como se pide. Ya fueron por ahí nada más 2 estudiantes que no nombraron los archivos como se pedían, porque se pueden perder, en verdad se pueden perder. Yo estoy buscando por ejemplo, hablar con la tutora, ¿dónde está el trabajo de tal estudiante? No encuentro. La tutora no encontraba, yo tampoco. ¿Por qué? Porque no tenía nombre.
estaba anónimo. ¿Cómo encontramos la calificación de un estudiante si no podemos identificar el archivo? El archivo no está nombrado como se pide y no tiene carátula. Por favor, esto es algo imprescindible. Bueno, otro punto es al subir archivos, sean de multimedia, audio, video, etcétera, una presentación, PowerPoint, tienen que verificar, por favor, que es al menos desde 2 dispositivos, sea desde una laptop, una tablet o su teléfono celular, que si abre el archivo, por favor, porque solamente subimos, estamos creyendo que estamos subiendo algo, lo guardamos y copiamos el link y lo pegamos, no sabemos si realmente sí se abre. Entonces tienen que cerciorarse, por favor. En Dropbox es una plataforma muy buena en donde pueden subir sus archivos y no hay problema. Entonces, ¿qué tenemos en esta semana? Pues como les comentaba, el proyecto integrador. En esta semana precisamente estaremos viendo lo que se estuvo comentando la semana anterior de este sitio web, zonanegativa.com. Por ahí había estudiantes que comentaban, esto es literatura. Hay quienes decían que no, hay quienes sí noté en las participaciones, es que esto ni siquiera no se puede considerarse arte. Es arte, sí, les voy a explicar por qué. El dibujo es arte, la literatura es arte. ¿Qué sucede cuando unimos a las dos? Es plastilina es una plastilina más grande, toma aspecto de un tercer elemento, ya no es este de acá ni este de acá, y es un tercero. De igual manera, por ejemplo, en el cine o en la música, tenemos lo que es la fotografía, la actuación, la argumentación, ¿qué más? Multiplicidad de cosas, la misma arquitectura en los paisajes, el 3D que se desarrolla, en la dirección. Todo esto implica ya una concatenación de más ramas artísticas. Hay muchas personas que dicen que el cómic no es arte y que es para niños. No comprendo. O sea, si estoy diciendo un área artística, una rama, otra rama, se unen y de pronto se vuelve algo para niños, ahí no comprendí por qué esas personas dicen esto. Películas que conocemos en 3D, muchas no son para niños. Lo lamento, a pesar de que estén saltando, corriendo o sonriendo, los personajes no son para niños, son para adultos. Que tenga apariencia inocente, infantil, eso es para crear un panorama, una meta de marketing y que los niños compren figuras de acción. Pero muchas de esas películas no son para niños. Entonces, bien, ¿cómo vamos a desarrollar la actividad integradora de proyecto integrador? Ustedes van a escoger previamente un tema, el que ustedes elijan. ¿Cuál puede ser? ¿Cómo lo van a desarrollar? Bueno, pueden emplear la herramienta esta de este sitio web de Pixton. Yo me registré hace algunos módulos, porque en módulos posteriores ciertamente también van a tener que realizar historieta, así es. Yo me registré, he intentado reentrar, pero me cobra. Así que los ejemplos que he puesto, yo los he hecho a mano, los dibujos, porque entro a esta página, no sé, hay estudiantes que sí les ha permitido realizar sus historietas. A mí no, a mí nada de nada, no puedo usar nada en esa página, así que no me pierdo de nada dibujando en una hoja. Si no tienen la economía para estar
supongamos que no tienen computadora, si no tienen la economía para estar tanto tiempo frente a un monitor en un café internet, pues toman una hoja en blanco y comienzan a dibujar, le toman fotos, y está su historieta. No hay ningún problema porque esto ha sucedido en otros módulos, les comentaba, y han aprobado bien sus compañeros, no hay ningún problema. Quienes tengan acceso a esa aplicación de Pixton, quienes tengan ya una computadora personal, pueden intentarlo hacer ahí. Si no les gusta, pues también lo pueden hacer en hoja blanca, no hay problema. No les estoy pidiendo un dibujo muy detallado, no les estoy pidiendo que sean wow, qué gran dibujante eres, no, tampoco. Pueden ser bolitas, así rayitas, con su texto, y no hay problema. Lo importante es desarrollar el guión, porque estamos viendo la literatura. Como las bases de la literatura ayudan a cohesionar lo que es una historieta. Puede ser en hojas blancas, papel bond, puede ser inclusive hay estudiantes que me los han presentado en servilletas, agarran así con la pluma, comienzan a dibujar, extendieron la servilleta, y en una sola servilleta ya realizaron su historieta, no hay problema, ya aprobaron. Van a descargar su documento en Word, van a responder lo que pide ahí, por favor. Eso es respecto al cómic. La otra actividad es el foro de integración de semana 4, y estaremos viendo este tema de poesía digital. Van a descargar el doc que viene ahí, el PDF, y posteriormente veremos el video de cómo realizaron esa poesía, y responderemos a lo que es la pregunta detonadora. Son 5 participaciones, recuerden. Algo aquí que yo estaba observando mientras veía el video, que estaba analizando. Sí, ciertamente por medio de las TICs se puede desarrollar arte, sí, pero no cualquier cosa que se cree en una TIC implica que ya es arte, no. ¿Por qué digo esto? Por el hecho de escribir algo en una hoja de Word no implica que ya es una novela, o que ya es un poema, o que ya es poesía, en sí que es poesía. Mientras analizaba el video de este Zapoteco 3, estaba pensando precisamente en varios puntos, como cuáles. El hecho de congregar frases, una, otra, no implica que ya es poesía. La poesía implica un juego de lenguaje, implica experiencias de la vida, implica emociones, implica sentimiento, implica conocer el lenguaje. No vamos a escribir palabras que no sabemos cómo se escriben, y el uso de las metáforas, el uso de recursos literarios, hiperbatón, parábola, etcétera. Entonces, si ese texto que se está desarrollando no contiene esos juegos, entonces quizá no es un poema. Un ejemplo de esto que se pudiera considerar un poema: eres bonita, eres coqueta, eres el diablo en bicicleta. ¿Eso es un poema? Quizá haya quienes digan que sí, pero eso realmente no es un poema, nada más es un pensamiento. A pesar de que esté en rima, que esté medido, eso no es
no es un poema. ¿Por qué? Porque no está remitiendo a un sentimiento, no está remitiendo a una experiencia, no hay juegos en el lenguaje. ¿Qué metáfora es eso? No hay metáfora, es algo que simplemente se me ocurrió. Por eso mismo, y mientras veía precisamente este video, o sea, está bien, sí, es un medio para difundir la lengua zapoteca, sí, pero también hay que ver si precisamente lo que está transmitiendo es un poema. O sea, no basta con unir frases zapotecas, sino que si realmente nos está transmitiendo algo. O sea, no basta, ustedes lo vieron con el texto de Rubén Darío en semana 1, no basta poner palabras complejas, pongo palabras recalcitrantes, cintilantes, y eso ya es un texto, eso ya es algo trascendente en la literatura. Evidentemente no, si no puedo transmitir nada, entonces se queda atorado y es el equivalente a un chiste local. Esto es lo que estaremos analizando en el foro de integración de esta semana 4. Bueno, la historieta no necesariamente es para niños, como les comentaba. Surge la historieta en el siglo XIX, en los fanzines, en las gacetas francesas, y era destinado a la sátira política. Y eso no era para niños. Podían estar hablando de Robespierre, podían estar hablando de etcétera, etcétera, etcétera. Eran dibujitos con su texto, y eso no significaba que era para niños en ningún momento. O los mismos panfletos, los folletos que contenían desnudos o que palabras altisonantes para la corona francesa, etcétera, etcétera, eran dibujitos, y eso no implicaba que eran para niños, pero seguía siendo parte, o sea, no era literatura, era parte de la literatura, porque nos estaba recreando una idea, y eso es principalmente lo que hemos estado viendo en este módulo, que la literatura inocula una idea, una imagen en nuestra mente, y esa imagen es la que nos hace regocijarnos o sentirnos mal. Por ejemplo, en este caso, este es un cómic, pero es histórico. Aquí no hay superhéroes, no está Deadpool, no está Harley Quinn. Estamos viendo aspectos de la conquista española, la evangelización. Sigue siendo dibujo, sigue siendo texto, pero ya en otro contexto. Aquí no hay superhéroes, hay cosas depresivas, sí, hay melancolía, sí. De igual manera acá, Francia, la época de Luis XIV, siglo XVII, ya les estuve explicando esto de semana 1, lo que es el barroco. Acá está el obispo Mazarin, Luis XIV. Esto es una historieta histórica y no necesariamente para niños, sigue siendo literatura. Vaya, lo leo y me deja algo, me está aportando algo. El contenido está recreando cierto conocimiento que yo no tenía. Esas imágenes me son placenteras porque he aprendido algo más. Ahí también a unos compañeros les sugería este cómic del autor Neil Gaiman, de Sandman. Muy buen cómic. No es para niños, a pesar de que tenga dibujos, a pesar de que tenga viñetas, así colores floridos. Hay mucha historia. El autor pues ha leído bastante, muchísimo.
escritor renombrado, Neil Gaiman, precisamente para poder transmitir a los lectores algo, pues hay que investigar, e investigar no implica copiar, investigar implica leer, asimilar, interpretar, dar salida con mi redacción. Entonces ya estaré creando las formas. Sandman, ¿de qué trata? De muchas cosas. Habla acerca de Morfeo, el dios del sueño. Como tal, es hermano de la muerte. ¿Qué sucede cuando estamos soñando? Estamos, todo ese mundo onírico, lo estamos recreando. Estamos soñando que somos reyes, o que somos princesas, o que estamos volando, o que nos estamos cayendo de un avión. ¿Qué representaciones psicológicas, históricas, emocionales, sociológicas, filosóficas refiere todos esos sueños? Por eso mismo, porque es un sueño, cada persona va a tener un sueño distinto según sus experiencias, según su conocimiento, según su modo de vida. Y eso es precisamente lo que aparece en este cómic. Bueno, entonces vamos a ver los ejemplos. Antes de comenzar con los ejemplos, les sugiero vean este video. Es acerca precisamente de lo que hay de trasfondo en un cómic, más concretamente en este cómic de Neil Gaiman que les comentaba hace unos instantes, de Sandman. Verán la complejidad, gran complejidad, la investigación que hay detrás para poder realizar un cómic, al menos este cómic. Hay, como todo, literatura basura. Hay textos que, debo decirlo, solo son para vender dinero. Hay algunos que nos quitan el tiempo, pero hay otros que nos aportan mucho, bastante. No discriminen un libro porque ya está usado, porque ya está viejo, porque fue impreso hace 20 o 30 años. Al contrario, ese tipo de textos contiene material que muchas editoriales actuales no están dispuestos a publicar. Entonces, si ese libro nos puede aportar algo a nuestras vidas, pues adelante, hay que leerlo. Al rato les envío el link de este. Es un video ensayo que me encontré. Es muy interesante. Bueno, entonces vamos acá. El cómic, como les comentaba, se ha considerado mucho que es para niños, precisamente por imágenes que hacen parodia o cómicas, pero el hecho de que sean floridas, pintorescas, con colores estrambóticos, no implica que necesariamente sean para niños. ¿Por qué? Por ejemplo, este es Garfield, sí, todos lo conocemos, pero supongamos que le cambiamos el nombre y no se llama Garfield, se llama Sócrates, y este se llama Strepsiades. Entonces, ¿qué está diciéndole Strepsiades a Sócrates? Y aquí lo está analizando, lo está psicoanalizando, está interpretando el lenguaje corporal, está observando Sócrates cómo se expresa Strepsiades. Entonces nos damos cuenta que las imágenes en el cómic son meramente metáforas, adaptaciones de la realidad llevadas a una sátira gráfica. No importa si tiene unos ojotes Strepsiades o unos dientesotes. ¿Por qué tiene dientesotes? Entonces eso es un indicador de una metáfora. Quizá que Strepsiades está hablando demasiado, que está tratando de gritar algo socialmente, y Sócrates está muy tranquilo. Eso es lo que ustedes deben ir viendo, no solo en el lenguaje literario, en este caso un cómic, una historieta, sino en un texto en general. Por ejemplo, acá sí, es bastante cómico. No es necesario hacer gran complejidad en las imágenes, sino el contexto y el mensaje que trata de
transmitir o que está transmitiendo en sí. Por ejemplo, acá de fondo está el argumento. ¿Cuál es el argumento? La reinterpretación de los hechos de la Revolución Francesa en 2017. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora tenemos más tecnología, pero es exactamente lo mismo y son metáforas, juegos en cómo el lenguaje se transmite de distinta manera en distintas generaciones a distintas personas bajo distintos contextos. Ustedes ya lo vieron al reinterpretar esta fábula de Samaniego y esta comedia de Aristófanes. En la reinterpretación, esto es lo que precisamente ustedes hicieron, exactamente lo mismo. En este caso, parte de esta historieta es de... Ustedes lo pueden ver. Conquista española. Y no necesariamente tiene que ser de superhéroes. El cómic puede transmitir cualquier cosa, porque es parte también de la literatura. No es literatura, es parte de la literatura. Este es uno de los ejemplos que les voy a mostrar en unos instantes de cómo algunos de sus compañeros realizaron su cómic. Ustedes pueden ver, se puede tomar una hoja en blanco, dividirla en 4 o 2 o 3 hojas, no lo sé, o una servilleta, e ir dibujando. Y aquí está en 4, ya está el cómic. De igual manera acá está en 6. Quizá no haya los óvalos de donde está el personaje hablando, pero el lenguaje corporal, las imágenes, precisamente como les decía, las metáforas son lo que está transmitiendo, y eso es un argumento escrito previamente por un escritor, que en este caso ustedes fungirán de escritores y de artistas, claro. Acá otro tipo de cómic histórico de Luther King. Y bien, ¿por qué les explico esto? Precisamente en este caso Luther King estaba dando su discurso en Washington DC, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Leyendo un texto. ¿Y qué han estado haciendo ustedes en este módulo? Leyendo textos. ¿Qué sucede cuando leemos un texto y lo transmitimos a alguien más? ¡Wow! Maravilloso. O quizá no, como en el caso de Rubén Darío, no me gustó, no me interesó, está muy complicado el lenguaje, etcétera, etcétera. De ahí la importancia tanto del escritor como de los lectores o escuchas en este caso. Si el político, si el cantante o el actor, etcétera, está leyendo su discurso, ¿quién le escribió ese discurso? Claro, un escritor. Ustedes ya lo vieron desde semana 1. ¿Cuál es la intencionalidad del escritor? Transmitir un mensaje con cierta apreciación estética de parte de los lectores o de los escuchas, si es que lo están hablando el texto. En el momento en que escuchamos ese texto o que lo leemos, tenemos una impresión, tenemos una postura ante la vida. Nos van a sacar de pobres, nos van a dar más dinero, va a haber más empleos. Entonces vemos la gran importancia de un texto. Ustedes ya lo vieron. Muchos de ustedes, conforme yo leía sus trabajos, notaba que decían que tuvieron que leer varias veces el texto porque no lo comprendieron. Precisamente eso sucede en la vida cotidiana, que el lenguaje
o el mensaje no lo comprendemos y tenemos que volverlo a escuchar o a leer una y otra vez hasta que lo analicemos y comprendamos, como les decía desde semana 1, lo que hay de trasfondo. Todo lo que dice el lenguaje es lo que no está escrito o lo que no está dicho. Esas son simplemente metáforas, así como Garfield representando a Sócrates. Exactamente lo mismo. Todo lo que dice un político es lo que no dice realmente. Lo que está leyendo es lo que no está sucediendo realmente, porque hay que leer entre líneas. Eso ya se los expliqué desde semana 1. Entonces vamos al ejemplo. Lo que van a realizar ustedes en esta actividad, estimados estudiantes, reitero, así bonito, ya les pedí con su carátula, por favor, porque hay estudiantes, ya en esta última semana ya fueron muy pocos los estudiantes que no pusieron carátula y no nombraron el archivo como se pedía. Bien, ¿qué van a hacer acá? Bueno, primero van a pensar el tema que quieren. Una de sus compañeras me decía hace rato, ¿puedo hacerlo acerca de hadas? Adelante. Puedes hacer tu cómic sobre ese tema. Otro estudiante me preguntaba si podía hacerlo sobre política. Adelante. ¿Quieren hacerlo sobre política? Muy bien. ¿Quieren hacerlo sobre mascotas? Adelante. Bueno, ¿qué van a hacer aquí? Primero van a poner cuál corresponde al fondo, en qué orden, y si corresponde al fondo o a la forma. Esto es, ¿qué pensaron primero? ¿Hacer un tipo de dibujos o un tema? Y si fue tema, ¿cuál tema? ¿Ustedes ya lo habían investigado o apenas lo van a investigar? ¿O se están enfocando en un autor? ¿O se están enfocando en alguna experiencia suya? ¿O en qué se están enfocando primeramente? Bueno, van a ir resolviendo aquí en los incisos y, como pide acá, sombrear con rosa o con verde. Es sencillo. O con verde o con rosa, según sea el caso. Posteriormente van a explicar acá por qué sí y por qué no. Recuerden que no basta o sea, esto no está bien. Primero, porque una frase no significa una explicación. Esto es solamente un pensamiento. Además, está mal redactado. Entonces, esto tienen que hacerlo con calma, por favor. De igual manera, tienen que tomar en cuenta esto. Y aquí me van a poner su link. Y vamos para acá. En este caso yo realicé esto. Primero hice el dibujo a trazo y le fui metiendo color con Photopaint. Yo puse este ejemplo de Hitler, un ejemplo X. Ustedes pueden hacer el ejemplo que ustedes gusten. Esta es la portada de mi cómic. Bienvenidos, estimados estudiantes, a este proyecto integrador de módulo 4. En este ejemplo les mostraré la historia de Adolf Hitler, el que pudo ser un artista, se convirtió en uno de los dictadores y hombres más temidos del siglo XX. Y acá comienzo a explicar. Esto ya no le metí color porque pues ya no me dio tiempo. Hitler nació en la aldea de Brnau am Inn, cerca de Linz, en Austria. De joven deseaba ser pintor o arquitecto. En su infancia, Hitler fue golpeado por su padre, cosa que endureció su carácter. Historiadores afirman que Hitler odiaba a Wittgenstein por ser judío, aunque este fue católico toda su vida. Wittgenstein es el filósofo creador del Tractatus Logico Philosophicus. No tiene caso hablar de esto porque son temas filosóficos sumamente complejos. Esto, cuando ustedes desean buscar a Wittgenstein, adelante. Ambos estudian en la Real Escuela de 1903, 1904, etcétera, etcétera.
Y aquí está Hitler en la Primera Guerra Mundial, con otro tipo de bigote, etcétera. Aquí ya no me dio tiempo, les comento, no de colorear esto, pero hice el trazo rápido. Aquí vemos una imagen de Heinrich Hoffmann en la que Hitler ensaya ademanes para su discurso. Hitler comenzó a observar la fácil manipulación de las masas por medio del carisma, practicada frente al espejo, gestos y poses. El fascismo fue un conjunto de aspectos militares, mediáticos, discursos visuales que manifestaban lo que ya había en cada persona, lo peor de sí mismo. Hitler tomó textos de Nietzsche, el filósofo claro, y encumbró al superhombre, distorsionando la filosofía de este, proponiendo un imperio alemán que duraría 1000 años. La suástica fue tomada de la India y convertida en símbolo del nacionalsocialismo, distorsionando el significado. Aquí está Hitler, ya en los últimos días. Y entonces vamos a ejemplos que han realizado sus compañeros. En este caso, como les explicaba hace unos instantes, no hay gran complejidad. Yo porque empecé a dibujar, estuve haciendo esto, lo hice lo más rápido posible, o más rápido posible, pero no le estoy pidiendo así brillo en la frente, cabello, no. Acá su compañera hacían una hoja blanca cuadriculada, la dividió, como les había explicado, un dibujo rápido, simbólico, a mano el texto del cómic que había previsto, que había planeado, etcétera. Acá está el águila imperial, acá está una Luger, la SS, etcétera. Y acá otro ejemplo. Aquí sus compañeros pusieron exactamente el ejemplo que yo puse. O sea, no les estoy pidiendo que hagan de Hitler, porque este era el tema, uno de los temas de que estaba en ese módulo entonces. Pero ustedes deben hacer otro tema. En este caso vemos el dibujo está en una hoja, hecho en una hoja en blanco. O sea, ni siquiera tiene color, pero está bien. Yo le estoy evaluando el esfuerzo. Acá, de igual manera, como les había explicado, si no tienen escáner y no saben emplear Pixton, no hay problema. Hacen los dibujos así o así y le toman una foto con su celular, lo adjuntan y ponen el link acá, así de sencillo. Acá incluso podemos ver la hoja, una hoja en blanco. O sea, no hay en sí super gran definición. Qué dibujo. Lo importante es la explicación, la planeación, y tienen que hacer su cómic. Acá es una sátira bastante buena. Incluso podemos ver que el papel estaba doblado. O sea, si me presentan algo así, no hay problema. Si no tiene color, no hay ningún problema, pero tienen que hacerlo. Les pido por favor, revisen el link que envían, porque en esto se va a basar su calificación 30%. Tampoco se está pidiendo una sola imagen, por ejemplo, porque también me han presentado a estudiantes una sola imagen, supongamos una sola y una sola explicación. Lo lamento, pero eso no es un cómic, nada más es una imagen con una explicación. El conjunto de imágenes con sus respectivos textos es lo que define la historieta, no una sola imagen. Si les pongo esta sola imagen, me van a decir ¿quién es ese? ¿Qué es eso? O sea, eso no significa, a mí no me dice nada. Ya una vez que está todo el contexto, el conjunto de páginas, ya, entonces sí está narrando la historia de este personaje histórico. O sea, pueden ver, fue rápido, no hubo gran problema en la respectiva explicación. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? ¿Cuál es el punto?
esta es una exploración, es una explicación, es una manifestación del espíritu, de nuestra esencia interior. Y en eso se basa el arte, estimados estudiantes. ¿Qué estamos viendo desde semana 3, parte de semana 3, y en esta semana también, principalmente en el foro de integración? Estamos viendo algo así. Ustedes ya vieron ayer que yo estaba moderando el foro, que estaba respondiéndole a sus compañeras. Ellas explicaban precisamente yo lo que había leído en primera instancia. Leí el texto de Zapoteco 3.0 y yo dije, caray, no entendí. A ver, vamos a leer otra vez, y ya una vez de que vi el video, pues ya comprendí. ¿Qué sucede en este caso? Ustedes en semana 3 explicaban que algo creado por las TIC puede ser arte. Bueno, supongamos, esto lo quiero vender como un cuadro, 200 euros. Ustedes me preguntarán, no es cierto. Sí, es arte. Lo acabo de crear con una TIC. Pero eso no es arte. Entonces, precisamente entra el análisis que ustedes deben realizar. ¿Cuándo termina el uso de las TIC y dónde se considera arte? En este caso, como les comentaba, primero hice el dibujo, o sea, de mi mano, y luego le metí color. ¿Qué hubiera sucedido si primero hago esto y esto lo hago pasar como un cómic o como un poema? Es exactamente el mismo ejemplo. Algo hecho al azar por medio de una computadora no es arte, no lo es. Las tecnologías, estimados estudiantes, nos ayudan como herramientas para mejorar, pero la herramienta sí no es el fin, sino el uso que nos ayuda, el uso en que nos mejora para llegar a ese fin, nuestra meta personal. Entonces, si pongo en una hoja de Excel y voy jalando frases al azar, no es lo mismo como escribir, en este caso, un poema de Octavio Paz. Bajo tu clara sombra, vivo como llama el aire, intenso aprendizaje de lucero. Así, leído, suave, con calma y sin prisa. Y eso no está jalado de celdas de Excel. Entonces, aquí vemos algo importante, de que las tecnologías nos ayudan para mejorar las tecnologías, pero la tecnología no lo es todo, porque si le damos la mayor importancia por ejemplo, a las redes, a los dispositivos electrónicos, no valoramos a la persona, no valoramos al hombre, a la mujer, al niño, a la persona de la tercera edad, etcétera. Y por medio de esos textos, por medio de los escritores, de la importancia del escritor, que analicemos varias veces el texto. Supongamos que vamos en la calle, algún eslogan, Nike, just do it, solo hazlo. Hay que revisar y analizar y volver a pensar
¿Cómo nos quieren manipular con ese eslogan? ¿Qué es lo que nos dicen los políticos? Nos dicen frases, supongamos así como Rubén Darío, y no comprendemos que tenemos que volver a escuchar y escuchar, entonces nos daremos cuenta que son falacias, porque son frases, son metáforas, nada más. Por eso la importancia de este módulo 4, textos y visiones del mundo. Esto, quienes vayan a estar conmigo en módulo 5 y en los siguientes módulos, lo estaremos viendo más detenidamente. Este es solamente los fundamentos. Bueno, hasta aquí la dejamos. Si tienen dudas, me las hacen saber, por favor. Y saludos cordiales.